Gracias, muy buenos días, amigas y amigos. Me da muchísimo gusto saludarles. Agradezco mucho la invitación y la presencia de todos ustedes, a representantes de la sociedad civil, varias organizaciones no gubernamentales aquí presentes, comprometidas con el tema, representantes también de dependencias públicas de algunos estados de la República, también representantes del sector privado. Agradezco la presencia de Armando Paredes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, de Claudio González, del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, del ingeniero Carlos Slim, del Grupo Carso, del querido maestro, el químico Mario Molina, Premio Nobel de Química, desde luego de Rodolfo de la Torre y de toda la gente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con la que venimos trabajando muy estrechamente, de analistas, todos los que participaron tanto en los testimoniales como los que están aquí presentes, Héctor Aguilar Camín, en fin, pues muchos de ustedes. Obviamente siempre hay omisiones y por eso uno no debe hacer menciones, y por eso también seguramente no las pusieron en mi discurso las menciones, pero bueno, saludo a todos ustedes con mucho afecto. Celebro además que nos pongamos a trabajar sobre un tema que a mí en lo personal me preocupa de manera medular, y estoy seguro que a todos ustedes y a todos, o a la gran mayoría de los mexicanos. Hoy nos une el compromiso de buscar, y también hay que decirlo, el compromiso de alcanzar un México sin pobreza extrema. Compartimos la responsabilidad de saldar una deuda social, una deuda que tenemos todos, una deuda vieja, una deuda que se ha acumulado con los años y que es con los mexicanos que más lo necesitan. Si hay una causa que une y que convoca a la acción conjunta de la sociedad, es precisamente la superación de la pobreza. Y se trata de romper ataduras y rezagos que mantienen atados a millones de mexicanos a un presente de miseria y de exclusión. Yo además celebro que en el gobierno federal compartamos con tal identidad lo que aquí ha mencionado el doctor Rodolfo de la Torre, un concepto básico que, si ustedes revisan con cuidado, es el que guía desde el proyecto de Gran Visión México 2030, es el que guió en su tiempo el programa de campaña que presenté a los mexicanos, y es el principio que guía el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, el desarrollo humano sustentable. Y lo entendemos, pues básicamente en esencia como él lo reflejaba. ¿Qué es el desarrollo humano sustentable para nosotros? Es el proceso de ampliación de capacidades y de libertades personales que permiten tener una vida digna, sin comprometer a las generaciones futuras. Ampliación de capacidades, es decir, queremos que la gente sea capaz, pueda estar en una plataforma distinta para decidir. Por lo mismo también es ampliación de libertades. Generalmente en la teoría del mercado y de la libertad de libre comercio se dice que la hay cuando el ser humano puede optar entre distintos satisfactores e instrumentos de bienestar, puede comprar un bien u otro, pero no hay capacidad y en consecuencia no hay libertad económica para quien no tiene dinero, para ese que gana $1 al día o 1.25 al día, 300 pesos al mes, 400 quizá, pues no hay libertad de opción entre distintos satisfactores, ni hay capacidad de tener una vida digna. Y además la libertad de opción de esos satisfactores tiene que darse de manera integral, no solo, y qué bueno que se hace la aclaración, se puede referir al ingreso, y no solo se puede referir a lo material, es un conjunto de condiciones. Y además debe darse en algo que los mexicanos no hemos cumplido, por lo menos hasta la fecha, que es sin comprometer el desarrollo de las generaciones futuras. Ha habido varias generaciones de mexicanos que por darle agua a los de su tiempo le han quitado el agua a los que vienen, que por darle recursos a los contemporáneos se los ha negado a los que vienen. Estaba viendo con interés, no sé si tengan
por ahí la presentación, la fotografía de la primera vivienda que presentó el secretario Cordero, a lo mejor no, pero si la encuentran por ahí, quien la tenga, que a ver si la pueden poner. Pero yo me imaginaba que esa, por la vestimenta de las indígenas, por las paredes de la vivienda, es decir, la vestimenta que es ese faldón de algodón negro y espeso, ya están efectivamente. Bueno, por la vestimenta, sobre todo la que está a la derecha, de color morado intenso, de colores, y el faldón negro, los rebozos que tienen, hay un rebozo allá afuera, una persona que está atrás, por el tipo de comal, que bueno, es muy común en México, pero sobre todo por las paredes de madera. Es muy probable que esa vivienda sea de la meseta Tarasca, ahora meseta Purépecha, y evidentemente refleja precisamente las condiciones en las que viven todavía millones y millones de mexicanos. Nuestra idea de sociedad tiene que ser una idea de sociedad que sea mucho más digna. Habló el secretario de piso firme, piso de cemento, en eso por lo que veo creo que todavía tienen piso de tablón. La verdad es que esa generación de michoacanos durante varios siglos pues tuvo madera para aventar para arriba, digámoslo así, para hacer sus viviendas y sus necesidades, pero ya se acabó, esa es la verdad. La leña que consume es además muy intensa, además de enormemente contaminante. Se puede tener o una estufa más eficiente, aunque sea de leña misma, y desde luego esa vivienda, por lo que se ve, probablemente no tenga un sanitario adecuado y se requiere pues una fosa séptica, y por lo que se ve las mujeres están además ahí con el padre de alguna de ellas esperando que les hagan el almuerzo. Hay una gran dependencia y falta de fuentes de trabajo, en fin. Si quieren pueden dejar la foto, a mí no me estorba y me agrada porque además me trae reminiscencias de la tierra, siempre surge mi ánimos revertendi a ese respecto. Pero en fin, amigas y amigos, vuelvo a mi tema. El desarrollo humano sustentable tiene que ser el eje articulador de las políticas públicas, y así yo lo he instruido a mi gobierno. Tenemos claro además que este desarrollo es una tarea de largo plazo, es una labor que exige responsabilidad, determinación, eficacia, transparencia y también rendición de cuentas. Y reclama, como bien han dicho muchos, que nos alejemos de enfoques asistencialistas. No se trata, por ejemplo, de que a esta familia lleguemos y solo le demos dinero, que buena falta le hace, por cierto. Necesitamos que a esa familia, sus hijos, salgan de la suerte que ha tenido el papá o el abuelo que está ahí al fondo, esperando su almuerzo, sino que vayan a la primaria que él no pudo terminar, vayan a la secundaria y puedan estudiar e ir adquiriendo capacidades educativas para salir de la pobreza. Necesitamos además que esos hijos, los de ellos, no tengan la corta esperanza de vida que tienen esas mujeres, que por el humo que inhalan, por las condiciones que padecen, tienen una esperanza de vida que es casi 15% menor al del promedio del resto del país. Es decir, están muriendo alrededor de los 60 y tantos años. Necesitamos que esos niños entonces estructuralmente rompan las condiciones de pobreza generacional de sus padres y abuelos, y por eso queremos que vayan a la escuela, y por eso queremos que vayan al médico, y por eso que queremos que coman mejor. Esa tortilla, por ejemplo, puede tener algo que no mencionó el secretario, que es el producto mejorado Mi Masa, hecho el comercial, que la masa, harina de maíz que vende Diconsa, es una masa, bueno, creo que sí lo mencionó, que tiene ácido fólico y que tiene vitaminas, hierro y una serie de componentes que mejorarán la nutrición de los niños. Hay algo que no mencionó el secretario, porque son todavía estudios muy controversiales, pero alguno que yo vi demostraba en la muestra de estos científicos que los niños de oportunidades inclusive tenían una talla promedio mayor que los niños que no eran beneficiarios de oportunidades. Y aunque esto es muy polémico, lo que sí es cierto es que los niños beneficiarios de oportunidades tienen, por ejemplo, una reducción real en los niveles de nutrición. Es un término muy raro y muy feo, muy científico, que yo no sé por qué se le ponen nombres incomprensibles a las cosas, será para que nadie las entienda nunca, pero el término es emaciación, que es decir, el grado de desnutrición que tiene un niño.
que hace algunos años apenas, hace poco más de una década, en promedio era de 8%, el 8% de los niños padecían desnutrición extrema en México, no en África ni en algún país remoto de Asia. En México, 8% de los niños lo padecían y ahora solo el 2.3% lo padecen. Todavía es mucho, pero es un signo importantísimo de avance en este tipo de programas. En fin, esa es la convicción que tenemos y que también nos lleva a poner como la primera de las prioridades del gobierno para los largos 3 años que faltan de este gobierno, todavía no llegamos a la mitad, vamos a llegar apenas el martes, es precisamente la reducción determinante de la pobreza y en particular de la pobreza extrema en el país. Y con esa convicción se está organizando este foro, porque necesitamos no solo ayuda, sino comprensión, apoyo y compromiso de la sociedad completa, sobre todo para poder escoger prioridades entre todos, que entre todos debemos impulsar. Con esa convicción también fortalecimos programas sociales que han demostrado su eficacia, y esto es muy importante, amigas y amigos. Yo sé que hay muchos programas públicos en el gobierno federal o en gobiernos locales, de todo, para todos los gustos y casi para todas las ocurrencias. Pero si algo debemos hacer ante recursos escasos es utilizar los programas que ya han mostrado técnica y científicamente su eficacia, como son los que se han mencionado en primer lugar, oportunidades. Hay otros programas que han demostrado cierta utilidad de cierto propósito, pero que no son eficaces para combatir la pobreza y que en lugar de corregir la desigualdad la exacerban. Por ejemplo, concentrar recursos públicos en subsidios para sectores de alto nivel de ingreso en México. Yo sé que puede aumentar mucho la productividad de un predio si se le regala un tractor o una trilladora o una niveladora a un agricultor, pero si ese agricultor es dueño de 100 hectáreas o más de producción de altísima calidad, el regalarle esa trilladora o esa niveladora láser evidentemente constituye una distorsión que exacerba desigualdades en función de que esos recursos públicos son más útiles para varios miles de familias como esta que para una sola o 10 familias que tengan esa posesión. Hay desde luego restricciones políticas sobre las que tenemos que hacernos cargo, como la que llevó, por ejemplo, en el presupuesto de egresos. Afortunadamente se pudo aprobar una buena parte de la ampliación que propusimos para oportunidades, pero se le cortó un pedazo y se ampliaron una serie de programas bien intencionados, quizá que cumplen propósitos productivos, pero que no cumplen propósitos de reducir la desigualdad ni de reducir la pobreza. De ahí que un primer llamado que hago es que sociedad y gobierno nos concentremos en analizar, en medir, en vigilar y sobre todo en ponderar cuáles son los programas que sí sirven para combatir la pobreza y cuáles no. Y en segundo lugar, a apoyar con políticas públicas, con opinión pública y con voz a que se refuerce lo que sí funciona y a que se mitigue y, si es posible, se erradique lo que realmente no funciona para ese propósito. El gran esfuerzo que hemos realizado ha enfrentado además una serie de desafíos como es el aumento en el precio internacional de los alimentos y el reto de la crisis económica mundial. Son dos crisis gemelas. Son dos crisis gemelas que han impactado a todos o a casi todos, pero especialmente a estas señoras. La primera, antes de que se cayera Lehman Brothers y quebraran las hipotecas y los mayores bancos de Estados Unidos. La primera fue la de alimentos, a finales de 2007 y 2008. Esas tortillas que están echando al comal, como dijo el secretario, pues depende de la calidad de la tortilla, por supuesto, pero digamos que salen unas 20 tortillas o 25, dependiendo del grosor, por kilo de harina de maíz. Si esa harina de maíz sube 10%, 20%, va a implicar para esa familia que no ve modificado su ingreso una reducción proporcional a ello. Por ejemplo, esta familia, si está en las de extrema pobreza, se calcula que destina la mitad de su gasto a comprar alimentos, 50% de su gasto. Si los alimentos suben, como subieron en promedio 10% el año pasado, alimentos básicos, esa familia,
si el 50% aumenta 10%, ha sido más pobre en un 5%, que es más o menos lo que observamos en el país. Más o menos un 5% de la población nacional aumentó en los niveles de pobreza extrema y eso repercutió en todos los niveles de pobreza hasta la patrimonial en el país. No sé si tengan la otra gráfica. A mí sí me gusta mucho el tema de las gráficas, pero a mi equipo no le gusta mucho que yo utilice el PowerPoint, ni modo, pero la verdad es que es muy ilustrativo. Si ustedes observan el primer impacto de la pobreza en México, el aumento fue la crisis alimentaria antes que las crisis económicas. Perdón, de hecho los datos son de 2008, es decir, apenas empezaba la crisis económica y todavía falta medir el impacto total que hasta ahora este año, sobre todo al segundo trimestre de 2009, tuvo la crisis económica mundial en los más pobres. Entonces enfrentamos dos retos y lo que ha decidido el gobierno a mi cargo, amigas y amigos, es primero resistir la tentación inicial. ¿Cuál fue la tentación inicial? Pues caray, tenemos menos dinero, han bajado la recaudación de impuestos, ahí están, miren, las gráficas están apareciendo. Bueno, la de pobreza alimentaria aumenta de 13.8 a 18.2, ¿no? Si alcanzo a ver bien, ustedes lo están viendo, sí, acá está. En realidad son 5.5 más o menos de pobres, yo siempre lo redondeo a 6 por aquello de las dudas, pero básicamente 5 millones, para que me salga el cálculo, 5 millones de aumento de pobres en una población grosso modo de poco más de 100 millones de habitantes, es justo el 5% de aumento en la pobreza alimentaria, que equivale un poco, también en números muy gruesos, a un aumento del 10% en alimentos básicos y su repercusión sobre las familias de pobreza extrema que destinan el 50% de su ingreso a alimentos. De manera tal que este impacto, a mi juicio, es sobre todo por crisis alimentaria. Hubo otros factores que repercuten, no es solo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que doblar otra vez esa línea de pobreza hacia abajo. Y decía yo, la primera tentación que tuvo el gobierno es, como tenemos menos dinero, producimos menos petróleo, es decir, 215,000 barriles de petróleo menos al día, que equivalen a tener 72,000 millones de pesos menos en el presupuesto a los precios de ahora, pues vamos a tener que recortarle a todo. Y la pregunta que yo hacía en una evaluación de gabinete, bueno, ¿y eso nos acerca o evidentemente nos aleja de nuestra meta de reducir la pobreza? Pues sí, pero no podemos meterle más. Pues yo no sé qué problemas estamos teniendo, lo sé plenamente, pero necesitamos reducir la pobreza a como dé lugar y por eso prepárenme un programa que no solo sostenga el gasto de oportunidades, sino que lo aumente y lo aumente significativamente. Y el cálculo salió que debíamos destinarle 42,000 millones de pesos más a oportunidades. Ahí en las negociaciones y tironeos con los elaboradores de presupuesto, que su responsabilidad es que más o menos le cuadren las cifras en Hacienda, pues llegamos a 25,000 nada más. Y todavía en la Cámara de Diputados pues era una repasada como de 3,000 millones. Bueno, quedamos en 22,000, pero eso nos va a ayudar a curvear hacia abajo otra vez pobreza extrema. No solo es dar transferencias a este sector, sino también es tomar decisiones de política pública en general que beneficien a los consumidores. Pongo otro ejemplo. En 2008, algunos precios aumentaron terriblemente de precio, algunos bienes aumentaron terriblemente de precio. Pongo un ejemplo concreto. El aceite de cocina, la botella que costaba 14 pesos o 15 en promedio al principio del año, la botella de aceite para cocinar todo, aumentó hasta 30 pesos. En promedio registraba en los primeros 6 meses, 4 meses del año, un aumento del 70% en el precio del aceite de cocina. Hablamos con los productores, no fue posible generar una reducción de ello. ¿Y qué hizo el gobierno? Quitó los aranceles a la importación de aceite de cocina. ¿Y qué fue lo que pasó? El aceite de cocina bajó a 19 pesos. Y hoy es un producto que no solo no ha aumentado de precio este año, sino que ha bajado. Necesitamos políticas públicas que, además de darle transferencia para corregir el problema de ingreso, ayuden también a tener mejores posibilidades de ingreso a través del mercado. Y lo mismo es para alimentos, que para educación, que para salud, que para servicios, que para transporte, para comunicaciones, etcétera, etcétera. En este caso, amigas y amigos, las encuestas de ingreso-gasto
lo que reflejan es cuánto reciben las personas, reflejan el ingreso, no reflejan el desarrollo humano completo, como decía el doctor de la Torre y el maestro Cordero. Si queremos corregir este lado del ingreso, ¿qué tenemos que hacer? Obvio, tenemos que darle ingreso a estas personas, y por eso el programa de oportunidades tiene dos componentes: el que obliga a las mamás y ayuda para que vayan sus hijos a la escuela y al médico, es decir, romper la pobreza estructural, y dos, el programa de transferencia para esas mamás de dinero en efectivo. Gracias a la aprobación del Congreso del paquete de ampliación de oportunidades, vamos a poder pasar una transferencia que en promedio será de 900 pesos a cada familia de oportunidades. Si, como nos acaban de decir, el nivel de pobreza en el área rural en el área urbana, pobreza extrema es de 949 pesos y de 706 en el área rural, con esa transferencia promedio vamos a poder que esas familias, por el solo efecto de ingresos, salgan de pobreza extrema. Por eso es tan importante mantener y aumentar oportunidades. Y no solo eso, tenemos que llevarla también a pobreza urbana, que es donde no hemos actuado, porque ya se dijo aquí, se creía que la pobreza en realidad estaba en el campo, en mis paisanas, de allá de Capacuaro o de algún lugar de la meseta purépecha. Y no, hay pobreza urbana aquí también en mis paisanos, o nuestros paisanos, o los de Oaxaca que viven en el Zagualcóyotl y Valle del Chalco, o los de Michoacán que viven en las zonas marginadas de Tlanepantla o de los municipios al norte de la zona metropolitana, en fin. Esa pobreza tenemos que combatirla y es la que más nos está afectando los indicadores. Hay otros problemas asociados al ingreso económico. Les cuento uno simplemente para duda científica y de posterior análisis, como suele decirse. En 2006, si se fijan ustedes, si viéramos la tendencia natural de la curva de pobreza, a ver si me pueden prestar por favor un indicador también, pues tiene más o menos una pendiente horizontal y de repente en 2006 se clava muy fuerte hacia abajo. Esto no lo he discutido ni con mis asesores ni con el secretario, pero ustedes observan, se viene estabilizando la lucha contra la pobreza y de repente se clava muy fuerte en 2006, como que mejoramos mucho de un año a otro, ¿no? Y luego repunta un poco, yo pienso que por la crisis alimentaria, y faltaría ver el efecto de la crisis económica, eso está por verse. Pero mi reflexión es esta: ya viendo las cifras de 2006, curiosamente, los pobres en pobreza extrema aumentan su ingreso monetario. ¿Por qué? Por los programas de gobierno, es decir, las transferencias de oportunidades, pero al mismo nivel que lo venían recibiendo antes. ¿Qué es lo que hace en 2006 que baje significativamente esto? Aumentan su ingreso no monetario, según los datos del INEGI. ¿Qué es el ingreso no monetario? Pues déjenme ponerles algunos ejemplos. Pues algún costal de cemento, algún tinaco, las herramientas para el baño, palas, carretillas, aperos agrícolas, costales de fertilizante, despensas. No sé qué haya pasado en 2006, que hace que aumentó el ingreso no monetario de muchas de esas familias en la encuesta del INEGI, pero evidentemente ocurrió algo que no hubo en el 2008. Pero bueno, habrá que investigar esa parte. El hecho es que hay muchos factores asociados a estas mediciones. Bueno, vuelvo a mi tema. Estas dos adversidades, las crisis gemelas, alimentaria y económica, han golpeado duramente la economía de millones de mexicanos. Yo sé que a todos, pero especialmente a los que menos tienen. Y aunque la crisis ha frenado y evidentemente revertido el avance que ya llevábamos, tenemos evidencia de que este es el rumbo correcto, es decir, ceteris paribus, como se dice, la pobreza, sin considerar las condiciones económicas de estas quiebras mundiales, se hubiera seguido reduciendo. No, a ver si me lo regresan un poco a la gráfica nada más, ya para terminar. Ya lo dijo el secretario Cordero y lo retomo. La crisis de 2006 fue mucho más grave. La crisis de 2008-9, o estas, sobre todo la que estamos de 2009, fue mucho más grave que la crisis del 95. Aquí, por ejemplo, la economía cayó
6% anual, la nuestra caerá probablemente 7 y a lo mejor, bueno, no quiero especular, digamos que un punto más. Sin embargo, el diferencial de pobreza es abismal en 95, menor a la crisis alimentaria y a la crisis económica, independientemente de que este esté por determinarse. Pero ¿por qué fue tan fuerte aquí? Porque no hubo, entre otras cosas, medidas que mitigaron el impacto social como las que tuvimos ahora, y no hubo programas como los que tenemos ahora para mitigar el impacto de la pobreza, de manera tal que es el camino correcto y ha sido demostrado por técnicos y científicos de manera reiterada. Como se ha señalado, pues, el programa Oportunidades ha demostrado ser una herramienta valiosa, ha demostrado mejorar la alimentación, la salud, la educación de más de 5 millones de familias. Aquí hago otra reflexión nada más. ¿Por qué razón, si se aumentó la pobreza extrema y la pobreza en general, por qué razón mejoró el índice de desarrollo humano? No sé si tengan la gráfica del doctor de la Torre, pero el índice de desarrollo humano mejoró. ¿Por qué si hay más pobreza? Por una razón, amigas y amigos. Porque el índice de desarrollo humano considera otros factores en los que seguimos avanzando a pesar de las crisis alimentaria y económica. ¿Cuál? Uno concretamente, el factor salud. El índice de desarrollo humano considera esperanza de vida, mortalidad materna infantil, desnutrición, etcétera, etcétera. Como estos indicadores han seguido mejorando, si en algo claramente ha mejorado la condición social en México en estos últimos gobiernos, ha sido en el sector salud, porque hemos construido 1,300 o remodelado 1,300 clínicas o hospitales en 3 años, porque hemos triplicado el seguro popular en 2 años y medio. Y eso permite evidentemente que mejore el desarrollo humano sustentable o el índice de desarrollo humano. Sé, amigas y amigos, por otra parte, que estos programas han sido replicados en muchos países. A mí no me preocupa, no me importa además que luego en foros internacionales, incluso mexicanos mismos, pongan de ejemplo programas similares en práctica en otros países, cuando se tiene aquí la génesis de esos programas y cuándo y cómo fueron copiados e implementados. No importa, no hay copyright en esto y no hay fijón, como dicen los muchachos, pero sí vale la pena que nosotros evaluemos un poquito más lo que nosotros tenemos. En fin, también hemos obtenido buenos resultados en el esfuerzo de extender los servicios de salud, como he dicho. Ya hemos fortalecido el seguro popular. Cuando yo entré al gobierno había 5 millones de familias en seguro popular. Hoy hay 10 millones de familias, y algo muy importante, ahora con todo el relajo que se armó en Estados Unidos con la reforma en materia de salud del presidente Obama, a costos muy altos, pero él tiene un propósito importantísimo que es cobertura universal de salud para los americanos, que no haya un americano sin servicios de salud. Nosotros, si seguimos a este ritmo, si ustedes quieren a la mexicana, y con las deficiencias en el servicio de salud que tenemos, pero a este ritmo, si seguimos fortaleciendo Seguro Social, ISSSTE y Seguro Popular, vamos a alcanzar hacia el final de mi gobierno cobertura universal de salud, es decir, médico, medicinas y tratamiento para cualquier mexicano que lo necesite, una meta a la que aspiran muchas naciones en el mundo. También, amigas y amigos, la implementación, hay algo que también me queda claro, para combatir la pobreza y para salir de ella, no basta transferencias condicionadas ni apoyo en educación y salud. La puerta más importante para salir de la pobreza es trabajo y trabajo productivo. Pero ninguna de ellas es condición suficiente. Es decir, ni oportunidades en sí misma, ni escuelas y clínicas sacarán a la gente de la pobreza por sí sola si no tienen oportunidades productivas. Y a la vez, no podemos esperar a que cuando crezca la economía, ojalá haya trabajo para ellos y ojalá salgan de la pobreza. Porque mis paisanas en el Comal no pueden esperar tanto tiempo para que ellas y sus hijos tengan mejores niveles de ingreso y necesitan el apoyo ahí y ahora. Por esa razón se requiere complementar política social con política económica, como ya se dijo aquí, y yo agregaría con política política, es decir, rendición de cuentas de autoridades, compromiso con la gente y determinación correcta de las prioridades de gobierno.
Por eso hemos creado programas, no se han mencionado aquí los de economía, pero por ejemplo los programas de FONAES y de apoyo a proyectos productivos, a las señoras que hacen mermelada, a las que hacen artesanías, a las que venden aperos de labranza, a los pequeños empresarios, los apoyos de pymes que se han dado en plena crisis, 100,000 créditos a pequeñas y medianas empresas entre septiembre del año pasado y octubre de este. Son apoyos que generan capacidades económicas para salir adelante de la pobreza. O los que desarrolla la propia Sede Sol, el más importante a mi juicio es estancias infantiles. Estancias infantiles es un círculo virtuoso. ¿Por qué razón? Le da trabajo a la mamá que pone la estancia en su casa y en su patio y con su baño. No necesitamos hacer las inversiones que se solían hacer de millones de pesos con su diezmo por delante para el constructor o para el amigo del constructor que esté en el gobierno, para hacer grandes guarderías. En la propia casa de la gente en un barrio popular se adapta, se le apoya con crédito o con un financiamiento adelante de 30,000 pesos y ahí se hace la estancia, le da trabajo a la señora que cuida la estancia, a las hijas o a las sobrinas de la señora, le permite a esos casi 250,000 de mamás que dejan a sus niños ir al mercado laboral y encontrarlo. No podían hacerlo porque no tenían dónde dejar a los suyos. En fin, en las estancias pues hemos avanzado, se han puesto más de 9,000 en estos 3 años, donde más de 220,000 mujeres trabajadoras tienen la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo. Muchas de ellas madres solteras. Además, pues hemos puesto en marcha otras iniciativas que demuestran que sí es posible vencer atrasos que parecían insuperables. Ya lo mencionó el secretario Cordero. Uno medular para nosotros es el piso firme, es evitar enfermedades gastrointestinales y respiratorias, que los niños puedan jugar en su propia casa sin que tengan pues el drama, la verdad eso es, de vivir en un piso de tierra. Y el objetivo que nos hemos propuesto es: no hay casa con piso de tierra en México para el final de esta administración. A lo mejor las puede haber por el crecimiento que haya de algunas poblaciones fuera de control, pero el hecho es que toda vivienda de mexicanos debe tener piso de tierra. Y ahí vamos. La verdad es que aunque el secretario menciona 1,350,000 pisos en los 3 años, la verdad es que apenas arrancamos hace 1 año y medio en serio y vamos, a mi juicio, bastante bien. La política social pues ha tenido logros muy importantes, pero sabemos que no son suficientes y aunque estamos lejos de cumplir las aspiraciones que los mexicanos plasmaron en el proyecto México 2030, el proyecto de gran visión, tenemos que seguir con ellas. ¿Qué fue lo que apareció? ¿Qué fue lo que dijeron los mexicanos y que aparece en nuestro proyecto de México 2030? La visión es esta: un México donde no haya un solo mexicano en condiciones de pobreza extrema. No queremos esos 18.2 millones, no queremos ninguno más. 2, un México donde todos los hogares cuenten con agua potable. Estoy hablando de 2030. 3, un México donde nuestros jóvenes tengan una escolaridad por lo menos de 15 años de estudio. Un México donde los estados que tengan mayores rezago, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Durango, en fin, hayan alcanzado un desarrollo más equitativo en relación con los estados de vanguardia, que son los que han recibido más recursos históricamente en México, como es la Ciudad de México y su área metropolitana. Y la pregunta que nos hacemos hoy ¿es posible combatir la pobreza? ¿Es posible erradicar la pobreza extrema? ¿Es posible hacerlo en condiciones de crisis económica y crisis severa de finanzas públicas? Y la respuesta, amigas y amigos, para nosotros no hay otra. Sí es posible. Es éticamente obligado a hacerlo. Es políticamente factible hacerlo si tomamos decisiones correctas. Sí es posible erradicar pobreza extrema si ampliamos la cobertura de los programas que nos han demostrado que sí han funcionado. Sí es posible erradicarla si teniendo pocos recursos sabemos jerarquizar y destinarlos a lo que sí funciona y reducirlos de lo que no funciona. Sí es posible si en lugar de dar los apoyos así para todos y que le caen por igual
a ricos y a pobres, como son subsidios en alimentos o en energéticos y en otros, lo focalizamos a quienes no tienen dinero verdaderamente. Rinde mucho más. Si es posible, sobre todo, si tenemos el valor de medirnos y no repetir por inercia lo que hacemos siempre sin medir eficazmente. Y aquí yo quiero invitar a la sociedad civil. Quiero invitarlos a que vigilen al gobierno, a que vigilen a los estados también, a los municipios, a que nos ayuden a revisar los programas y a decir con toda claridad qué funciona y qué no funciona para combatir la pobreza extrema. Sobre todo si es posible si hacemos dos cosas: si invertimos en la gente y si le damos oportunidades de trabajo. Invertir en la gente significa invertir en educación y en salud, en valor humano, en servicios para su casa, en vivienda digna. Y darles oportunidades de trabajo significa, por un lado, que la economía crezca y genere empleos, y por otro, que haya una conexión articulada desde las políticas públicas y desde la sociedad civil organizada para que esos mexicanos que viven en la marginalidad puedan tener poco a poco fuentes de ingreso, sea de un ingreso formal contratado, sea de las oportunidades de autoempleo y autogestión que tienen que ser apoyadas a través de una política agresiva de pequeñas y medianas empresas. Hay muchas cosas que quisiera decir, amigas y amigos. Simplemente quiero señalar que los programas públicos que tenemos muestran su eficacia en ello. Oportunidades el más grande, Seguro Popular que se ha incrementado, 70 y más, porque si alguien ya no puede salir de pobre por su sustento es quien ya dio todo, incluso 70 años de su vida, y ya no está ni con su familia, ni tiene capacidad de trabajar por sí mismo, y por eso damos una transferencia a los adultos mayores en áreas rurales en el programa 70 y más. Y por eso seguimos aumentando estos recursos. Quiero terminar, amigas y amigos, reiterando mi compromiso hecho desde el 1 de diciembre y refrendado el 2 de octubre pasado. La superación de la pobreza es el mayor reto de nuestra generación y constituye ahora la primera prioridad del gobierno federal. Una prioridad que no se podrá alcanzar sin la comprensión, el apoyo y el trabajo de la sociedad civil. Estoy convencido de que a pesar de la crisis, y yo diría incluso por la crisis económica misma, es hora de enderezar el rumbo social del país y ofrecer y comprometernos a soluciones de fondo radicales para combatir la pobreza y la desigualdad. Ya hemos dejado atrás las discusiones sobre el presupuesto, por ejemplo. Creo que ahí queda mucho por hacer y mucho por corregir, pero ahora es momento de que todos nos pongamos a trabajar por la misma causa, de responsabilizarnos del país que tenemos, de comprometernos seriamente con el país que queremos tener, de ser solidarios. ¿Qué significa ser solidario, amigas y amigos? Significa ser responsable del destino propio, sí, pero también ser responsable del destino de los demás, del de al lado. En una familia es donde se da la solidaridad humana espontánea. Cuando un hermano, un hijo, un padre sufre, todos nos aplicamos a conseguir recursos materiales, incluso personales, de salud, para que ese padre, hermano, madre pueda sanar. Hay una solidaridad y si hay que ponerle entre todos, le ponemos al hermano, incluso hasta donando dinero, incluso hasta órganos, en fin. ¿Qué es la solidaridad social? Es también ser responsables, no solo del destino propio, sino del destino de los demás. Si hubo dos crisis que afectaron a todos, pero especialmente aplastaron a quienes menos tenían, y hoy nos va a costar más trabajo levantarlos como nos veníamos levantando, pues entre todos tenemos que ponerle para poderlos levantar, porque somos responsables también de su destino. Todos, no por igual ciertamente. Somos responsables más quienes tenemos funciones públicas, somos más responsables quienes más tenemos de la sociedad, pero todos tenemos un grado de responsabilidad que cumplir. Así que yo invito a que hagamos de esta lucha, del combate a la pobreza, la lucha más noble de México, en la que podemos estar y debemos estar unidos. Que actores políticos, económicos, sociales, discutamos y concordemos cuáles son las acciones que debemos poner en práctica
para terminar con la exclusión y la injusticia, que la pobreza en México, ancestral, de siglos, se corrija y termine de una vez en este siglo XXI que queremos construir. Por eso invito a legisladores, a gobernadores, alcaldes, a sociedad civil, empresarios, a todos, para que sin divisiones o intereses o cálculos políticos nos atrevamos a analizar y a decir cuáles son las políticas y las acciones que nos encabezarán o nos encaminarán a ese tema fundamental. Yo estoy seguro que esto, en la medida que se consense más, podrá asignar de manera menos sesgada, de manera absolutamente apartidista, los presupuestos en materia social que tienen que enfocarse única y exclusivamente a combatir la pobreza y a elevar el nivel de desarrollo humano del país. Sé que trabajando juntos, amigas y amigos, podremos ejercer la política con eficacia, podremos atender las demandas de los que menos tienen. Sé que trabajando juntos cumpliremos nuestro anhelo y nuestro propósito, que no es otro de un México más justo. Y no habrá un México más justo si no hay un México sin miseria, sin pobreza extrema. Es posible lograrlo, es posible si unimos nuestros esfuerzos y nuestros recursos para construir ese México de igualdad de oportunidades, ese México de justicia, de libertad, de desarrollo humano sustentable, íntegro, que queremos para todos los nuestros. Enhorabuena y mucho éxito a todos en este foro, que sea para el bien de México.